Ahora vamos a ver hidrodinámica, ¿sí? Como su nombre lo indica, son fluidos que ya no están en reposo, sino que se encuentran en movimiento, ¿sí? Entonces, primero que vamos a ver es el caudal. El caudal es la cantidad de líquido que fluye por unidad de tiempo. ¿M? Y con fluir vamos a decir que es atraviesa una sección. Bueno, entonces, vamos a decir que el caudal es la cantidad de líquido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. ¿M? Esa es la definición de caudal, ¿bien? Y lo que tiene de particular esto es que el caudal es constante, ¿sí? Siempre es constante el caudal. Entonces, por lo que acabamos de decir, con respecto a la definición de caudal, este caudal es igual al volumen de líquido por unidad de tiempo. ¿M? O sea que su unidad va a estar en litros por segundo. ¿M? Por lo general es por segundo, pero eh, puede que sean litros por minuto también. ¿M? Bien, entonces lo que pasa es lo siguiente. Volumen no es eh, longitud por área o espesor por área o una unidad de largo por una unidad de área. Sí, Entonces yo ese volumen lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Área por longitud. ¿M? ¿Todos ven eso? sí, Entonces mi caudal ahora lo puedo escribir como área por longitud sobre segundo. ¿Y qué era longitud sobre segundo? ¿Qué es una unidad de metro sobre una unidad de segundo? ¿Qué me da? ¿Qué se les ocurre? ahí Miguel dice velocidad. Velocidad, ¿sí? O sea que todo esto es velocidad. Y la longitud que recorro y el tiempo que tardo es que, la velocidad que tiene ese fluido para desplazarse esta longitud en este tiempo. O sea que tengo que el caudal es área por velocidad y habíamos dicho que el caudal es constante. Bien, lo que me lleva a analizar este problema.
Yo tengo un área 1 y acá tengo un área 2. Entonces voy a tener que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? O sea, porque si por el área 1 tengo una velocidad, entonces tengo que el área por la velocidad me va a dar el caudal. ¿M? Pero si cambio la velocidad, cambio el área, también cambio la velocidad acá, para que esta área distinta por una velocidad distinta me dé un caudal distinto. ¿Sí? Bien. Entonces esta es la primera ecuación de Bernoulli. ¿M? La segunda ecuación que vamos a ver es la ecuación de continuidad. ¿M? Donde ya vimos que acá se cambiaba la velocidad si cambiaba el área. ¿Sí? Pero todo eso se mantiene si el fluido no cambia de altura. Bien, si el fluido cambia de altura, entonces tengo presiones diferentes, ¿sí? Perdón, tengo velocidades diferentes, ya que la altura a la que está el líquido ha cambiado. ¿M? Y esto se va a relacionar con esta continuidad, donde vamos a decir que la presión total es constante. ¿Bien? Entonces vamos a ver de qué se compone esta presión. Cuando yo estoy acá en este punto, yo tengo una presión externa, siempre está, ¿bien? Que si está abierto es la presión atmosférica. Eso anótenlo, ¿bien? Si yo tengo un fluido que está destapado o en contacto con el exterior, la presión es la atmosférica. Si el fluido o el recipiente que lo contiene está sellado de uno de los extremos o me dice el problema que tiene una presión determinada, no considero la externa, ¿sí? O sea, si está sellado, yo sé que o que le están aplicando otra presión, yo sé que la externa es esa otra presión que me han dado de dato o que por ahí tenga que calcular si me dan algún que otro indicio. ¿M? Pero si el fluido está destapado, está al aire libre, entonces la presión externa siempre es la atmosférica. ¿Quedó claro? Solamente si está sellado vamos a poder tener una presión diferente. Si está abierto al exterior, es la atmosférica. Sellado, veremos cómo obtengo la presión. ¿M? Pero bueno, tengo que considerar que hay una presión externa
Bien. Y que este fluido viene acá con una velocidad. Bien. Fíjense, yo marqué esa altura, ¿por qué? Porque la altura tienen que tomarla desde el centro del fluido. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. La altura es desde el centro del fluido. Si el, si este, si esta tubería, por ejemplo, tiene 10 centímetros de diámetro, ¿cuál es la altura del fluido? Si la tubería tiene 10 centímetros de diámetro, ¿a qué altura está el fluido? A 5. A 5, ¿sí? Que es la mitad. Bien. Entonces fíjense, ¿por qué tomé esta H? Porque eh, yo tendría hasta el suelo, ponerle que tengo esta H, ¿no? Y desde el punto más alto hasta el mismo suelo tengo esta H, ¿sí? O sea, es la misma, ¿bien? Entonces es lo mismo ponerle a este 0 y a este H que ponerle a este H1 y a este H2 que va a ser este H1 más H. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Entonces, volviendo, esta ecuación de continuidad se establece de esta manera. Presión externa más, bueno, ahí escribo la densidad por gravedad por altura, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Mm? A ver, no, ahí está. Entonces, tengo que todo esto va a ser igual en los dos puntos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dijimos que era constante. Y eso es lo que establece la relación, la ecuación de continuidad. Ahí vamos a modificar algunas cosas para que se entienda bien. ¿Mm? Voy a tener un punto A y un punto B que están aplicados, que B está a una altura diferente del punto A. Cuando cambie la altura de A a B, se va a modificar su velocidad o se va a modificar su presión externa, ¿bien? Pero entre las tres, entre la presión externa, la altura y la velocidad, tienen que mantenerme la misma presión. ¿M? Y ese es el objetivo. ¿Bien? Entonces se van a ir acomodando todas. La densidad del líquido va a ser la misma. ¿M? Entonces acá tengo densidad 1, velocidad 1, altura 1.
va a ser igual a la presión externa 2, altura 2 y velocidad 2. ¿Sí? Bien. Estas son las dos ecuaciones que vamos a trabajar. La segunda parece bastante fea, ¿no? Sean honestos. Pero van a ver que es únicamente reemplazar los datos que me dieron. Pero entre estas dos vamos a trabajar cualquier ejercicio de hidrodinámica. ¿Sí? Van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a poder trabajar, eh, por lo general me van a pedir sacar las dos velocidades. Entonces tenía que, de la primera ecuación puedo despejar una velocidad, ¿verdad? Y de la segunda ecuación puedo despejar la otra velocidad o la altura, cualquier otro dato que me pidan. Pero por lo general tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces vayamos a un problema. Bueno, miren este. Exactamente igual. Obviamente, fíjense una cosa, miren dónde está esa línea. Bien. Sobre. Y eso es porque en la tubería, en la parte de arriba, también tomo la altura respecto a la mitad del líquido. ¿Sí? ¿Tienen claro eso? Siempre toman las dos respecto a la mitad del líquido. Bien. Sí, sí. Porque a mí me puede decir la tubería llega a 8 metros de altura y tiene radio 50 centímetros. No tengo que tomar 8. Tengo que tomar 8 más los 50 centímetros. Bien. Bien, pero en este caso me dice que ya la tubería tiene una altura entre el radio, entre la mitad de de esta tubería y la de acá arriba, que es de 5 metros. ¿Mm? O sea que puedo considerar mi cero de altura ahí. Bien, me permiten eso. Bien. Me dice entonces, tiene eh, una sección o un área que es el doble del área de arriba. La altura respecto al piso tiene 5 metros. Bueno, en realidad ahí está marcando la altura entre las dos tuberías, vamos a usar esa. Y una presión manométrica de 3,2 atmósferas. ¿Qué era un manómetro? Un medidor de presión. ¿Sí? O sea que me está diciendo que en ese punto eh, estoy midiendo una presión o hay una presión exterior de 3,2 atmósferas. ¿Bien? Pero me está diciendo que en el punto superior tengo una presión absoluta. ¿A qué creen que se va a referir con la presión absoluta? ¿Qué se les ocurre? De todo, total. Claro, ¿sí? Que entre la presión externa, la densidad, la gravedad, la altura y un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, todo eso tiene 3,3 atmósferas. ¿Queda claro? Sí. Dale. A ver, entonces, como bien dijo el compañero acá, tengo que la presión absoluta
Era 3,3 atmósferas. ¿Mm? Pero ¿en qué unidad estaba todo lo que trabajábamos? ¿Pascales? Pascales, ¿sí? Yo por eso les di miles de equivalencias, pero fuerza sobre área es pascales. Y todo lo que venimos usando, la velocidad está en metros sobre segundo, densidad también va a estar en kilogramos sobre metro cúbico, o sea, todo me va a llevar a pascales, todos los caminos van a Roma, ¿bien? Entonces, si me dan atmósfera, no es para que trabaje con atmósferas, porque si no tengo que encontrar la equivalencia de volumen, de densidades, de velocidades, tengo que encontrar toda esa equivalencia en atmósfera. Para eso aprendo la equivalencia de atmósfera a pascales y paso todo a pascales. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. Entonces tengo 3,2 atmósferas. Bueno, mi Google tiene dudas. Sí, a veces se pone a hablar solo el celular. Vamos a dejarlo ahí. Bien, tenemos que la presión externa abajo es 3,2 atmósferas. ¿Por qué? Porque es la presión manométrica. Es la que yo estoy midiendo afuera de la tubería, me dice tenés esta presión. Bueno, esa es la que está actuando sobre mi tubería. Después todo lo demás me va a contribuir a la presión absoluta, que es la manométrica más la presión del fluido. ¿Sí? ¿Quieren que les anote eso? A ver, presión absoluta igual a presión manométrica, que es la que miden, o sea, la externa, más la presión del fluido. Que está en reposo es solo densidad por gravedad por altura. ¿Se acuerdan de esa formulita? Sí. La vimos en hidrostática. Pero si está en movimiento, o sea, ¿y cuánto vale la velocidad ahí? En el que estaba en reposo. 0. Cero, entonces un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado va a ser cero. ¿Bien claro? ¿Ven ahora de dónde salen las cosas? Sí. Sí. Bien. Entonces tengo que la presión externa más, bueno, otra vez lo mismo, densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a la presión absoluta. ¿Bien? Solo ahí. Bien. Bueno, circula agua. ¿Cómo era la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdense de esa porque no pueden usar otra. Bien. Cualquier otra que encuentren en Google está mal para esta aplicación. No está mal, o sea, mal, digamos. No les van a dar los resultados que les tienen que dar. ¿M? Y eso es porque no están respetando las unidades. ¿M? Entonces, ahí tengo que la presión externa es 3,2 atmósferas. ¿Cómo era la equivalencia de atmósfera a pascales? Una atmósfera son 101.300 pascales.
Entonces 3,2 atmósferas, ¿qué hago? Ahí te hago el cálculo. Hago regla de 3, ¿sí? 101.300 pascales. Es una atmósfera. Tres coma dos 3,2 atmósfera, perdón. ¿Cuántos pascales van a ser? 324.160. 324.000. Uy, ay, Dios. 324.000. 160. 160. Ok. Entonces, ahí ya tengo mi presión. Y bueno, ya que estamos, podríamos sacar la absoluta, ¿no? ¿Cómo va a ser la regla de 3 para la presión absoluta? ¿No es eso más una atmósfera? Bueno, sumémosle. Voy a dejar el Entonces, cálculo planteado, pero sumale 101.300 pascal. Presión externa hicimos eso. ¿Mm? da 425.460. Dame un segundito. Que vas a una velocidad más alta que la mía. Eh, y acá teníamos que poner. No, no era más una atmósfera. Fíjate que es solo 3,3. Cero como una atmósfera. Está. ¿Mm? Eh, Presión absoluta. Ok. da 334.290. 290. ¿Mm? Bueno, entonces reemplazo los datos. Bien. O sea, voy a tener primero la resta esta. ¿Dónde estás? Bien. ¿Qué es lo que me pide? Ah, la velocidad. Bueno, claro, me pide la velocidad en los dos. ¿Mm? Bien, acá puedo sacar uno. ¿Cuál estoy sacando acá? ¿La velocidad dónde? En el punto más bajo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué en el punto más bajo? Y bueno, pues el punto más bajo era el que tenía esta presión externa. Arriba solamente medí la absoluta. ¿Sí? Eh, o sea que ¿cuánto vale la altura uno?
0. 0. ¿Todos ven que vale 0 y por qué? ¿Alguno no se dio cuenta por qué vale 0 la altura 1? ¿Por qué? Ok, a ver. Recuerden que estoy tomando esta altura yo, ¿sí? Desde el centro de del centro inferior al centro superior. O sea que lo que ustedes hacen es poner los ejes acá. No, O sea, ponen el eje ahí, el otro eje acá, ¿bien? Ahí está su sistema de referencia. Entonces, para ese sistema de referencia, el punto superior, ¿a qué altura está? no. A 5. ¿Y el punto inferior? Ah, ahí está, Arsi. ¿Mm? Ahí va. Bien. Bueno, no puedo apagarle el micro. Bueno. Ahí veo si le puedo apagar el micro. ¿Te enculaste? Allá. ¿Te enculaste? Ahí. ¿Te enculaste? Bueno, Tenta, Martín, tenta. no puedo, no puedo. Bueno, ya fue. Ignoren Avísenle. el punto. Sí, avisémosle. Bueno, ¿sabes qué? Como no quiere editar los videos, ahora después van a quedar grabados ahí con sus cosas. Bueno, entonces, esta altura es 0. Y me queda acá un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Bien, ¿cuánto vale esta resta? A ver, vamos a hacerla en la calcu. ¿Mm? Tengo 33.000, 334.000, Da, 290. ¿Qué? da 10.130. Todos se enteraron que tenés un perrito. No me di cuenta que estaba el micrófono Y que se enculó. Dios, que es bastante mañoso parece. Eh, ok, entonces me da eso, bien. ¿Qué hago? Lo divido por 1000, que es la densidad, ¿sí? Lo divido por esta densidad, que es 1000, densidad del agua. Lo divido por un medio, o sea, lo divido por 0,5. ¿Mm? ¿Y cómo despejo la velocidad? Tengo ese cuadrado, pasa para el otro lado como raíz, ¿verdad? Sí. Y ahí me queda que la velocidad es de 4,5 y en qué unidades va a estar. Si respeté todo como me dijo Martín. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Sí? Pero esta es la velocidad 1. Ahí me dice, o sea, la velocidad en el punto inferior. ¿Qué me pide sacar después? Me pide sacar la velocidad en el punto superior. ¿Cómo puedo sacar la velocidad en el punto superior? Con la otra fórmula. Mm, Eso pusieron ahí en un mensaje. claro, puedo usar la otra fórmula. ¿Qué me decía? Área 1 por B1, Igual haría 2 por 2. área 2 por B2.
Ahora fíjense una cosa. ¿Necesitaba la altura de los 5 metros? Sí, ¿Para qué? para... Ah, no sé, para. Se mezclar una fórmula. Pasa que, bueno, en realidad no la necesito si fíjense el dato ese extra que está anotado en la lapicera. Ah, no, no. Está el diámetro. Confundí, ¿M? sí. Bueno, entonces me dice que la sección inferior es el doble de la superior, o sea que, ¿qué vamos a decir? Que el área 1 es igual al doble del área 2. ¿M? Bien. Eh, ok, o sea que reemplazo en la ecuación. ¿M? Voy a tener área 1. Perdón, vamos a tener velocidad 1 por área 1, que área 1 ahora es 2 veces área 2, es igual a la velocidad 2 por el área 2. Puedo cancelar las áreas 2. ¿M? Y la B1 ya sabía cuánto valía. 4,5 metros sobre segundo. ¿M? Queda el por 2. Y me queda el B2. Por lo tanto, multiplico y ¿cuánto me queda la B2? 9. 9. ¿Se entendió? Ahí pregunta si se podría usar la ecuación de continuidad también. Sí, pero ¿qué te falta arriba? No tengo la presión externa. ¿M? No tengo la presión externa sobre S2. ¿Sí? ¿Lo ves? Como no tengo la presión externa sobre S2, cuando vaya a ser presión externa más densidad por gravedad por la altura, 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2, no tengo la presión externa. Dicen si no es la manométrica. No, porque la manométrica es en el punto más bajo. Vos pusiste un manómetro ahí. No es lo mismo poner el manómetro en este punto que en este punto. Tampoco me dice dónde está la tubería, ¿no? Capaz está toda metida en el mismo lugar y toda la presión es la misma, entonces solamente el cambio de altura produce un cambio de velocidad. Pero la realidad es que como no te dice nada, no podés asumir que la presión es la misma en todos lados. ¿M? Y es más, deberíamos fijarnos, o sea, capaz en este caso sí se da, pero en otros no. Vos ponés esta velocidad
La pones acá en B2 al cuadrado y te fijas si densidad por gravedad por la altura 2 te da la misma presión externa, pero no se da eso. ¿Mm? Solo se da en ambos puntos que la presión total es la misma. ¿Se entendió la duda? Sí, sí. Ok. ¿Cómo saco el caudal? ¿El caudal no era área por velocidad? Claro, entonces multipliquen una de las dos. Pero para sacar el caudal, ¿qué necesito sacar primero? El área. ¿Cómo saco el área? Ahí medio un diámetro. ¿Mm? Pi por radio al cuadrado. Bueno, a Mm, ver, háganlo. es que no encuentro el diámetro. Está escrito con lapicera. Ah, 3 centímetros. Son 0,3 metros. Medio 2. 0,15. Pi por. Da 0,07 metros cuadrados. ¿Cuánto me dijiste? 0,07. Ah, el área. Sí. Porque caudal de uno. Bueno, ¿y el caudal? Eh, ese diámetro es de la parte más grande o de la parte más chica, para saber qué velocidad usar. Dice salida. La más grande, cálculo entonces. Ujú. Entonces es B1, que es 4,5. ¿No es el de arriba? Porque lo nombro como S2. Ahí dice sí el diámetro. Y dice caudal de salida. Sí, pero él dice en el dibujo, porque en el dibujo el de arriba dice S2. Sí, vale. ¿Y ese no sería el de salida, el S2? Ajá, y va a ser área 2 por velocidad 2. Claro, te cambia la velocidad. Entonces es con la velocidad que es 9, no con la velocidad de 4. Sí, con la de 9 era. ¿Por qué la de 4? La de 4 es en el punto inferior. Es la de 9 porque 9 es la velocidad de salida, V2, acá, sobre S2. ¿Mm? Sí. Te da Bien, 0,63 el caudal, bueno, que es metros por segundo por metro cuadrado. 9. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 0,63. Y como puse todo, fíjense, metro por metro cuadrado me va a dar metro al cubo. Sí, te queda metro cúbico sobre segundo. ¿Y metro cúbico qué era? Volumen. Sí, pero volumen de qué. Yo les dije, un decilitro era tanto, un mililitro era tanto, un kilolitro Un kilolitro. es un kilolitro. ¿Y a mí en qué me pide el caudal? En litros sobre minuto. O sea que yo tengo kilolitros sobre minuto al horno. ¿Mm? ¿Qué hago? Tenés kilolitros sobre segundo. Bueno, kilolitros sobre segundo, peor todavía.
0,63 y tenés... Litros son 1000 kilolitros. Un litro. ¿Saben cómo pasar de eso a litros por minuto? Yo sí, pero no sé el resto. Estoy preguntando paneo general. Miguel dice que sí. ¿Y el resto? Bueno, si lo saben, hagan y díganme cuánto les da. Mm. Tengo que multiplicar por tengo que multiplicar por 1000 litros, Y por son 60. 1 kilolitro, no, y dividir por 60. No, No, multiplicar por 60. multiplicar por 60 segundos, que es, bueno, yo no sabía, ¿viste? Que es 1 minuto. Da 37.800 litros sobre minuto. Denme un segundo, uy. ¿Cuánto me dijiste que daba? 37.800. Entonces ahora me queda 37.800 litros Sobre minuto. sobre minuto. Bien. Entonces ahí tengo mi caudal. ¿Alguna duda?